La litera de arriba, de Francis Marion Crawford. Alguien pidió puros. Habíamos estado hablando mucho rato y la conversación comenzaba a languidecer. El humo del tabaco había impregnado las pesadas cortinas y el vino había embotado nuestros cerebros, dejándolos igualmente pesados. Era obvio que a menos que alguien nos sacara de nuestro letargo, la reunión moriría de forma natural y nosotros, los invitados, correríamos a nuestras casas a acostarnos y, sin duda, a dormir. Nadie había dicho nada digno de mención. Tal vez es que nadie tenía nada digno que mencionar. Jones había aportado cada detalle de su última aventura de caza en Yorkshire. El señor Tompkins, de Boston, había aplicado largo y tendido los principios empresariales cuyo debido y cuidadoso mantenimiento posibilitó al ferrocarril de Atchison, Topeka y Santa Fe no solo extender su territorio, incrementar su influencia en el estado y transportar ganado sin permitir que éste pereciera de hambre antes del día de la entrega, sino también hacer crecer falazmente durante años a todos aquellos pasajeros que compraban billetes que la antes mencionada empresa era realmente capaz de transportar vidas humanas sin destruirlas. El Signor Tómbola se había empeñado en convencernos, con argumentos que no nos molestamos en rebatir, de que la unidad de su país no se parecía en absoluto al torpedo estándar moderno, cuidadosamente planificado y construido con toda la experiencia de los arsenales europeos más importantes, sino que estaba diseñado para ser dirigido por manos débiles hacia una región donde sin duda explotaría, sin ser visto, ni temido, ni escuchado, en un erial sin límites del caos político. No es necesario abundar en más detalles. La conversación había adoptado unas proporciones que habrían aburrido al mismísimo Prometeo en su roca, que habrían inducido a Tándalo a dejar de prestar atención, y que incluso el propio Ixión habría preferido buscar sosiego en los simples pero instructivos diálogos de Herr Hollingford antes de someterse al terrible martirio de escuchar nuestra conversación. Llevábamos horas sentados a la mesa. Estábamos aburridos, estábamos cansados, y nadie hacía amago de moverse de su sitio. Alguien pidió puros. Todos miramos instintivamente hacia el pedigüeño. Brisbane era un hombre de 35 años y poseía esa clase de talentos que atraen principalmente la atención de otros hombres. Era fuerte. Las dimensiones externas de su cuerpo no parecían nada fuera de lo común a primera vista, aunque tenía un tamaño superior al de la media. Medía más de 1,80 m y era moderadamente ancho de espaldas. No parecía estar gordo, pero, por otro lado, no estaba delgado en absoluto. Su pequeña cabeza descansaba sobre un cuello grueso y venoso. Sus anchas y fuertes manos parecían poseer una habilidad especial para romper nueces sin la ayuda de un cascanueces. Y si se le miraba de perfil, era inevitable percibir la extraordinaria amplitud de sus mangas y la inusual anchura de su pecho. Era uno de esos hombres a los que los demás se refieren generalmente como engañosos. Es decir, que aunque parecía sumamente fuerte, en realidad era mucho más fuerte de lo que parecía. Sobre sus rasgos, poco es necesario decir. Su cabeza era pequeña y su cabello ralo, ojos azules y nariz grande. Tenía un fino bigote y una mandíbula prominente. Todo el mundo conoce a Brisbane, y cuando pidió un puro, todos lo miramos. «Es algo muy peculiar», dijo Brisbane. Todos dejamos de hablar. La voz de Brisbane no era muy fuerte, pero poseía la cualidad especial de atravesar la conversación general y cortarla como con un cuchillo. Todos escuchamos. Brisbane, tras percibir que había atraído toda la atención, se encendió su puro con gran parsimonia. «Es algo muy peculiar», repitió.
Todo lo referido a los fantasmas. La gente siempre pregunta si alguien ha visto un fantasma. Bueno, yo sí lo he visto. Tonterías. ¿Qué me dice? ¿Usted? ¿Está seguro de lo que dice Brisbane? Pero bueno, un hombre de su inteligencia. La asombrosa declaración de Brisbane provocó un coro de exclamaciones. Todos pidieron puros y stabs. El mayordomo apareció repentinamente de las profundidades de no se sabe dónde con una botella fresca de champán seco. Se había salvado la velada. Brisbane iba a contar una historia. «Soy un viejo marino», dijo Brisbane, «y como he tenido que cruzar el Atlántico con bastante frecuencia, tengo mis manías. La mayoría de los hombres tienen sus manías. He visto a un hombre capaz de esperar en un bar de Broadway durante 3/4 de hora un coche de alquiler de su gusto. No me extrañaría que el camarero de aquel lugar sacase al menos 1/3 de su salario gracias a la manía de ese hombre. Yo tengo la manía de elegir ciertos barcos cuando me veo obligado a cruzar esa charca de patos. Puede que eso sea un prejuicio, pero siempre me ha funcionado y he disfrutado de una buena travesía excepto en una ocasión. La recuerdo perfectamente. Era una cálida mañana de junio y los funcionarios de aduanas, que andaban por allí esperando a un buque que salía de la cuarentena, parecían un tanto confundidos y pensativos. Yo no llevaba mucho equipaje. Nunca llevo mucho. Me mezclé con la multitud de pasajeros, porteadores e individuos estirados, ataviados con abrigos azules y botones de latón, que parecían brotar como champiñones de la cubierta del buque atracado para imponer sus innecesarios servicios a los pasajeros independientes. Con frecuencia he observado con cierto interés la evolución espontánea de estos tipos. No están allí cuando llegas, y 5 minutos después de que el capitán haya gritado «¡Zarpamos!», ellos, o al menos sus abrigos azules y sus botones de latón, desaparecen de la cubierta y la pasarela tan súbitamente como si hubieran sido consignados en la bodega que la tradición atribuye unánimemente al célebre Davy Jones. Pero al principio allí están, recién afeitados, con sus abrigos azules, ávidos de propinas. Me apresuré a embarcar. El Kamchatka era uno de mis buques favoritos. Digo que era porque ha dejado de serlo absolutamente. No puedo imaginar ninguna situación en la que aceptara embarcarme de nuevo en aquel buque. Sí, sé lo que van a decir. Lo bien que se gobierna con el viento a favor y lo bien protegida que está la proa para mantener seca la cubierta, y los camarotes de la cubierta inferior tienen la mayoría literas dobles. Tiene muchas ventajas, pero no volveré a viajar en ese barco nunca más. Disculpen la digresión. Subí a bordo. Llamé a un asistente cuya roja nariz y aún más rojas patillas me resultaban familiares por igual. 105. Cubierta inferior. Dije con el peculiar tono formal empleado por los hombres que no otorgan más importancia a cruzar el Atlántico que a tomarse un whisky en el céntrico del Mónicos. El asistente tomó mi baúl, mi abrigo y mi manta de viaje. Jamás olvidaré la expresión de su cara. Y no es que palideciera. Los santos más eminentes sostienen que incluso los milagros no pueden alterar el curso de la naturaleza. No es que dude al decir que no palideció, pero por su expresión me pareció que o bien estaba a punto de romper a llorar, o de estornudar, o de dejar caer mi baúl, lo cual me puso bastante nervioso, ya que contenía 2 botellas de un excelente jerez añejo que me regaló para la travesía mi viejo amigo Snigginson Van Pickens. Pero felizmente el asistente no hizo ninguna de estas cosas. «Bueno, maldita sea», dijo en voz baja,
y me condujo al camarote. Mientras me conducía a los infiernos, tuve la impresión de que mi Hermes había ingerido algo de grog, pero me abstuve de decir nada y le seguí. El 105 estaba en la popa, a babor. No había nada excepcional en ese camarote. La litera de abajo, como la mayoría de las del Kamchatka, era doble. Había mucho espacio. Habían instalado el típico aparato para lavarse, colocado allí para deslumbrar a los indios norteamericanos, con cierto toque de lujo. También estaban los habituales estantes inservibles de madera marrón en los que es más sencillo colgar un paraguas de tamaño grande que un cepillo de dientes normal. Sobre los poco atrayentes colchones descansaban aquellas sábanas cuidadosamente dobladas que un célebre humorista de hoy en día ha comparado bastante acertadamente con frías galletas de alforfón. La cuestión de las toallas quedaba totalmente a la imaginación de cada pasajero. Los decantadores de cristal estaban llenos de un líquido transparente, aunque sutilmente tintado de marrón, del cual manaba un olor menos sutil, pero más agradable, que ascendía hasta las fosas nasales, trayendo un distante y mareante recuerdo a maquinaria engrasada. Unas cortinillas de tristes colores cubrían parcialmente la litera superior. La brumosa luz de junio derramaba una leve luz sobre la desolada escena. ¡Puah! ¡Cómo detesto aquel camarote! El asistente depositó allí mis enseres y me miró como si deseara salir corriendo, probablemente en busca de más pasajeros y más propinas. Es siempre una buena idea empezar con buen pie con estos asistentes, y por ello le di unas cuantas monedas en ese mismo instante. «Haré todo lo que esté en mi mano para que disfrute de una cómoda travesía», exclamó el hombre, mientras se metía las monedas en el bolsillo. Sin embargo, pude distinguir un tono vacilante en su voz que me sorprendió. Probablemente sus tarifas habían subido y no estaba muy satisfecho con mi propina, pero en aquel momento me incliné a pensar que, como él mismo lo hubiera expresado, ya le iba bien con tener para una copa. Sin embargo, me equivoqué y cometí una injusticia con el pobre hombre. Capítulo 2. No sucedió nada digno de mención aquel día. Abandonamos el muelle a la hora establecida y la navegación resultó de lo más agradable. Hacía un calor sofocante y el movimiento del buque producía una brisa refrescante. Todos sabemos cómo es el primer día en el mar. La gente pasea por las cubiertas mirándose unos a otros, y ocasionalmente se encuentran con conocidos que no sabían que estuvieran a bordo. Siempre surge la típica inseguridad sobre si la comida será buena, mala o mediocre, hasta que las 2 primeras comidas despejan toda duda. También surge la típica inseguridad sobre el clima, hasta que el barco está lo suficientemente cerca de Fire Island. Al principio las mesas están abarrotadas de gente y luego se vacían de repente. Personas lívidas comienzan a levantarse rápidamente de sus asientos y a abalanzarse hacia la puerta, y los lobos de mar pueden entonces respirar con mayor libertad, mientras sus vecinos, mareados, se alejan de su lado, dejándoles suficiente espacio para apoyar los codos y un control absoluto sobre la mostaza. Las travesías por el Atlántico son muy parecidas unas a otras, y los que cruzamos el charco a menudo no realizamos el viaje por afán de vivir nuevas experiencias. Las ballenas y los icebergs son siempre objetos de interés, pero, después de todo, una ballena es muy parecida a cualquier otra ballena, y pocas veces se pueden contemplar los icebergs de cerca. Para la mayoría de nosotros, el momento más placentero del día a bordo de un transatlántico llega cuando realizamos nuestro último turno en cubierta, fumamos nuestro último puro y logramos cansar nuestros cuerpos y sentirnos libres para irnos a dormir con la conciencia limpia. La
La primera noche de aquella travesía me sentía particularmente perezoso y me dirigí al camarote 105 bastante pronto para lo que acostumbro. Cuando fui a acostarme me quedé atónito al ver que tenía un compañero de camarote. Había un baúl muy parecido al mío en el rincón opuesto, y sobre la litera superior había depositada una manta de viaje pulcramente doblada, junto a un bastón y un paraguas. Había contado con estar solo, y me llevé una gran decepción, pero también se despertó en mí la curiosidad por saber quién sería mi compañero, y por ello decidí echarle un vistazo. No había pasado mucho tiempo desde que me acostara en mi litera cuando entró en el camarote. Por lo poco que pude distinguir vi que se trataba de un hombre alto, muy delgado, muy pálido, con cabello y patillas trigueñas, y ojos de un color indefinido. Manaba de él un aire de una ambigua elegancia, o eso me pareció en aquel momento. Era el tipo de hombre que se puede ver en Wall Street y que uno no acierta a explicar de forma precisa qué está haciendo allí. El tipo de hombre que frecuenta el café Anglais, que siempre parece estar solo y que bebe champán. Podría encontrárselo en unas carreras de caballos, pero tampoco parecería estar haciendo nada allí. Ataviado de forma un tanto recargada, un tanto estrafalaria. Hay siempre 3 o 4 personajes de este tipo en un transatlántico. Decidí entonces no fomentar nuestra relación y me dispuse a dormir con el propósito de estudiar sus hábitos y así poder evitarlo. Si se levantaba pronto, yo me levantaría tarde. Si se iba a dormir tarde, yo iría a dormir pronto. No tenía ningún deseo de conocerle. Una vez que conoces a gente de este tipo, siempre acaban imponiéndote su presencia. Pobre tipo. No habría sido necesario por mi parte tomar tantas decisiones sobre él, porque nunca más volví a verle después de esa primera noche en el camarote 105. Dormía profundamente cuando me despertó un ruido inesperado. A juzgar por el sonido, mi compañero de camarote debió de bajar de un salto de la litera superior al suelo. Le escuché trastear con el picaporte y el cerrojo de la puerta, la cual se abrió casi inmediatamente, y luego escuché sus pisadas alejándose a toda velocidad por el pasillo tras dejar la puerta abierta. El barco se balanceaba levemente y pensé que le oiría tambalearse o caer. Pero el hombre continuó corriendo como si le fuera la vida en ello. La puerta golpeteaba sobre sus bisagras con el balanceo del buque y el sonido comenzó a molestarme. Me levanté y la cerré, y regresé a tientas a mi litera en medio de la oscuridad. Volví a dormirme, pero no tengo ni idea de durante cuánto tiempo. Cuando me desperté, todavía estaba bastante oscuro. Sentí una desagradable sensación de frío y percibí bastante humedad en el aire. Ya conocen ese peculiar olor de un camarote que se ha mojado con agua de mar. Me tapé tan bien como pude y volví a quedarme dormido, enumerando las quejas que iba a presentar al día siguiente y seleccionando los epítetos más contundentes de la lengua inglesa. Escuché a mi compañero de camarote revolverse en la litera de arriba. Pensé que probablemente hubiera regresado mientras yo dormía. En una ocasión me pareció oírle gruñir y supuse que se sentía mareado. Estos sonidos resultan especialmente desagradables cuando uno se encuentra debajo de ellos. Sin embargo, volví a dormirme hasta los primeros albores. El barco se balanceaba con fuerza, mucho más que la noche anterior, y la luz grisácea que penetraba por la portilla cambiaba de tonalidad con cada balanceo, dependiendo del ángulo del barco que al escorarse dirigía el cristal hacia el mar o hacia el cielo. Hacía mucho frío, inexplicable para un mes de junio. Giré la cabeza y miré por la portilla, y para mi sorpresa,
vi que ésta estaba totalmente abierta y enganchada a la pared. Creo que maldije en voz alta. Luego me levanté y la cerré. Cuando me di la vuelta, eché un vistazo a la litera de arriba. Las cortinillas estaban echadas totalmente. Probablemente mi compañero también sintió frío. Pensé que había dormido ya lo suficiente. El camarote resultaba incómodo, aunque extrañamente ya no percibía ese olor a humedad que me había estado molestando durante la noche. Mi compañero de camarote todavía dormía. Una excelente oportunidad para evitarlo. Así que me vestí rápidamente y salí a cubierta. Era un día caluroso y nublado y manaba del agua un ligero aroma aceitoso. Eran las 7 en punto cuando salí a cubierta. Mucho más tarde de lo que había pensado. Allí me encontré con el médico, que estaba disfrutando del primer aire fresco de la mañana. Era un hombre joven procedente del oeste de Irlanda. Un tipo enorme, con cabello negro y ojos azules, y ya con cierta tendencia a engordar. Tenía un aire de despreocupación y salud que resultaba bastante atractivo. «Hermosa mañana», comenté a modo de introducción. «Bueno», respondió él mirándome de reojo con expresión de interés. «Es una hermosa mañana y no es una hermosa mañana. No creo que sea una mañana especialmente buena». «Bueno, no es tan buena», repliqué. «Es lo que yo llamaría un tiempo feo», continuó el médico. «Hizo mucho frío ayer noche, o eso me pareció», apostillé. Sin embargo, cuando eché un vistazo a la portilla, vi que estaba totalmente abierta. No había reparado en ello cuando me acosté, y el camarote además estaba húmedo. «¡Húmedo!», exclamó. «¿Dónde está alojado?» «En el 105». Para mi sorpresa, el médico se sobresaltó visiblemente y me miró. «¿Qué ocurre?», pregunté. «Oh, nada», respondió. «Es solo que todo el mundo se ha quejado de ese camarote durante las 3 últimas travesías». «Yo voy a quejarme también», afirmé. «No ha sido aireado lo suficiente. Es una vergüenza». «No creo que pueda remediarse», respondió el doctor. «Creo que hay algo. Bueno, no es asunto mío ir asustando al pasaje». «No tema por mí», respondí. «Puedo soportar cualquier cantidad de humedad. Si me resfrío, siempre puedo acudir a usted». Ofrecí un puro al doctor, que lo tomó y examinó con expresión grave. «No es solo la humedad», afirmó. «Sin embargo, me atrevo a decir que usted podrá sobrellevarlo muy bien. ¿Tiene compañero de camarote?» «Sí, un tipo endiablado que sale corriendo en medio de la noche y se deja la puerta abierta». De nuevo el médico me miró con extrañeza. Luego encendió el puro y adoptó un semblante serio. «¿Ha regresado?», me preguntó finalmente. «Sí, estaba dormido, pero me desperté y le oí moverse en su litera. Luego sentí frío y volví a dormirme. Esta mañana encontré la portilla abierta». «Mire», dijo en voz baja el médico. «Me da igual este barco. No me importa un comino su reputación. Le diré lo que haremos. Yo estoy instalado en un camarote bastante amplio aquí arriba. Lo compartiré con usted, aunque no le conozca de nada». Me sorprendió mucho su propuesta. No era capaz de comprender por qué de repente había tomado tal interés por mi bienestar. Sin embargo, su actitud mientras hablaba del barco me pareció un tanto peculiar. «Es muy amable, doctor», dije, «pero, de verdad, sigo creyendo que el camarote aún puede ser aireado apropiadamente, o limpiado, o lo que sea. ¿Por qué le da igual este barco?» «En nuestra profesión no somos gente supersticiosa, señor», respondió el médico, «pero el mar nos hace serlo.
No querría crearle ningún prejuicio, y no quiero asustarle, pero si sabe lo que le conviene, se instalará aquí. Prefiero eso a verle tirarse de cabeza por la borda, añadió con franqueza, como sé que lo preferiría usted o cualquier otro hombre que fuera a dormir en el 105. Dios bendito, ¿por qué? Pregunté. Pues porque las 3 últimas travesías las personas que han dormido allí se han tirado por la borda, respondió con gravedad. Conocer esta información me resultó aterrador y debo confesar sumamente desagradable. Miré fijamente al médico para ver si me estaba tomando el pelo, pero su expresión era totalmente seria. Le agradecí efusivamente su oferta, pero le dije que tenía intención de ser la excepción a la regla por la cual todo aquel que dormía en aquel camarote concreto saltaba por la borda. Él no dijo mucho más, pero parecía más preocupado que nunca y dejó caer que, antes de que acabase la travesía, quizás debería reconsiderar su oferta. Un poco después nos dirigimos a desayunar, momento en el que solo una pequeña parte de los pasajeros hacía acto de presencia. Observé que 2 oficiales que desayunaron con nosotros parecían preocupados. Tras desayunar me dirigí a mi camarote para coger un libro. Las cortinillas de la litera superior estaban totalmente cerradas. No se oía ni un solo ruido. Mi compañero de litera probablemente aún estaría durmiendo. Cuando salí me encontré con el asistente que debía ocuparse de mi bienestar. Me susurró que el capitán deseaba verme, y luego se escabulló por el pasillo como si deseara evitar cualquier pregunta por mi parte. Me dirigí al camarote del capitán y lo encontré esperándome. «Señor», dijo, «me gustaría pedirle un favor». Le respondí que haría cualquier cosa por complacerle. «Su compañero de camarote ha desaparecido», dijo. «Sin embargo, sabemos que entró allí ayer noche. ¿Notó algo raro en su comportamiento?» La pregunta, que venía a confirmar exactamente los temores que el médico había expresado tan solo media hora antes, me dejó pasmado. «¿No me estará diciendo que se ha tirado por la borda?», dije. «Eso nos tememos», respondió el capitán. «Qué extraño es todo esto», comencé a decir. «¿Por qué?», respondió. «Porque es el 4.º hombre, ¿no?», expliqué. Respondiendo otra pregunta del capitán, le expliqué sin mencionar al médico que había escuchado algún rumor sobre la historia del camarote 105. Él pareció enojarse mucho al saber que yo la conocía. Le conté lo que había ocurrido durante la noche. «Lo que usted cuenta», replicó, «coincide casi exactamente con lo que me contaron los compañeros de camarote de 2 de los otros 3 hombres. Saltaron de su litera y corrieron por el pasillo. 2 de ellos fueron vistos por el vigía lanzándose por la borda. Paramos y arriamos los botes salvavidas, pero no pudimos dar con ellos. Sin embargo, nadie oyó o vio al hombre que perdimos ayer noche, si es que realmente lo hemos perdido. El asistente del sobrecargo, un tipo un tanto supersticioso y tal vez llevado por la convicción de que algo iba a suceder, fue a buscarlo esta mañana y encontró su litera vacía. Pero sus ropas todavía estaban allí tiradas, tal como las había dejado. Ese asistente es el único hombre de toda la tripulación que lo conoce de vista y ha estado buscándolo por todos los rincones. Ha desaparecido. Bueno, señor, permítame que le ruegue que no mencione este hecho a ningún pasajero. No quiero que el barco adquiera mala reputación, y nada es más difícil de borrar en la hoja de servicios de un transatlántico que un historial de suicidios. Puede elegir instalarse en el camarote de oficiales de su elección, incluyendo el mío propio para el resto de la travesía. ¿Le parece un trato justo? Muy justo, respondí, y se lo agradezco de corazón.
pero ya que estoy solo y tengo un camarote a mi disposición, preferiría no moverme. Si el asistente puede recoger las pertenencias del desafortunado caballero, prefiero permanecer donde estoy. No diré nada sobre este asunto, y creo que puedo prometerle que no seguiré la suerte de mi compañero de camarote. El capitán intentó disuadirme de mis intenciones, pero preferiría tener un camarote para mí solo que compartir uno con algún oficial en cubierta. No sé si actué de forma temeraria, pero si hubiera seguido sus consejos ya no tendría nada más que contarles. Habría podido relatar la desagradable coincidencia de varios suicidios de hombres que compartieron el mismo camarote, pero eso hubiera sido todo. Pero ese no era el final del asunto, de ninguna manera. Empecinado, tomé la resolución de que no debía dejarme influenciar por esas historias e incluso llegué a discutir sobre esta cuestión con el capitán. Había algo que fallaba en ese camarote, afirmé. Había demasiada humedad. La portilla se quedó abierta la noche anterior. Mi compañero de camarote probablemente ya embarcó enfermo y tal vez entró en un estado de delirio después de acostarse. Tal vez todavía estuviera escondido en algún rincón a bordo, y quizás lo encontráramos más tarde. El lugar debía ser aireado y el pasador de la portilla reparado. Si el capitán me daba su permiso, yo mismo me aseguraría de que se hiciera lo necesario de forma inmediata. Por supuesto, usted tiene derecho a quedarse donde quiera, replicó con tono malhumorado, pero preferiría que saliera de allí y me permitiera cerrar ese lugar para siempre y acabar con esto. Yo no compartía ese punto de vista y abandoné el camarote del capitán tras prometerle que mantendría total silencio en relación a la desaparición de mi compañero. Este no tenía conocidos a bordo y no fue echado en falta el resto del día. Por la noche volví a encontrarme con el médico y me preguntó si había cambiado de idea. Le dije que no. Pues pronto lo hará, dijo con tono grave. Capítulo 3. Pasamos la velada jugando al whist, así que tardé en irme a la cama. Debo confesar ahora que me invadió una desagradable sensación cuando entré en el camarote. No podía dejar de pensar en aquel hombre alto que había visto la noche anterior y que ahora estaba muerto, ahogado, empujado a la deriva por las fuertes corrientes, a 200 o 300 millas por la popa. Me imaginé vívidamente su rostro mientras se desvestía, y a punto estuve de descorrer las cortinillas de la litera de arriba para convencerme a mí mismo de que realmente no estaba. También cerré el pestillo de la puerta del camarote. De repente me di cuenta de que la portilla estaba abierta y la cerré. Era más de lo que podía soportar. Me puse apresuradamente la bata y salí a buscar a Robert, el asistente de mi travesía. Recuerdo que estaba muy enfadado y cuando lo encontré le arrastré bruscamente hasta la puerta del 105 y lo empujé hacia la portilla abierta. ¿Qué demonios pretende, rufián, al dejar esa portilla abierta todas las noches? ¿No sabe que va en contra de las normas? ¿No sabe que si el barco se escora y el agua comienza a entrar ni siquiera 10 hombres lograrían cerrarla? Voy a presentar una queja al capitán contra usted, gusano vil, por poner en peligro el barco. Estaba demasiado furioso. El hombre temblaba y se puso blanco, y luego comenzó a cerrar el cristal redondo y a ajustar los pesados tiradores redondos de bronce. ¿Por qué no me responde?, dije con brusquedad. Cálmese, señor, titubeó Robert. No hay nadie en este barco que pueda mantener esa portilla cerrada durante la noche. Puede intentarlo usted mismo, señor. Yo no voy a embarcar en este buque nunca más. No lo voy a hacer. No, señor. Pero si yo fuera usted, saldría pitando de aquí y me iría a dormir con el médico o con cualquier otro. Eso es lo que haría. Mire, ¿está así lo suficientemente cerrada o no, señor?
Intente abrirla, señor. No podrá moverla ni un milímetro. Probé a abrir la portilla y descubrí que estaba perfectamente encajada. Bien, señor, continuó Robert con tono triunfal. Me juego mi reputación de asistente de sobrecargo a que en media hora volverá a estar abierta. Y además, enganchada a la pared, señor. Eso es lo más horrible de todo. Enganchada a la pared. Examiné el enorme tornillo y la tuerca que lo sujetaba. Si encuentro la portilla abierta por la noche, Robert, le daré un soberano. No es posible que ocurra. Ya puede marcharse. ¿Un soberano ha dicho, señor? Muy bien, señor. Buenas noches, señor. Que descanse bien y disfrute de toda clase de sueños encantadores, señor. Robert se escapó rápidamente, encantado de quedar liberado. Por supuesto, lo primero que pensé es que el asistente intentaba justificar su negligencia contando una estúpida historia con la que tan solo pretendía asustarme, y no le creí. La consecuencia de todo ello fue que finalmente él consiguió su soberano y yo pasé una noche especialmente desagradable. Me acosté y 5 minutos después de enrollarme en las sábanas, el inexorable Robert apagó la luz que ardía tras el panel de vidrio esmerilado cerca del suelo y junto a la puerta. Me quedé tumbado en la oscuridad, totalmente en silencio, intentando dormirme, pero pronto descubrí que iba a ser imposible. Me había producido cierta satisfacción liberar mi furia con el asistente, y ese entretenimiento había logrado que me olvidara de aquella desagradable sensación que experimenté en un primer momento cuando recordé al hombre ahogado que había sido mi compañero. Pero ya no tenía sueño, y me quedé despierto durante un rato, observando ocasionalmente la portilla que apenas alcanzaba a ver desde mi posición y que en la oscuridad parecía un plato sopero flotando en un fondo negro. Calculo que debí permanecer allí tumbado durante 1 hora, y según recuerdo, estaba a punto de caer dormido cuando me despertó una ráfaga de aire frío y noté claramente la espuma del mar sobre mi rostro. Me levanté de un salto, olvidándome en la oscuridad del balanceo del barco, y fui lanzado violentamente al otro lado del camarote, sobre el sofá situado bajo la portilla. Sin embargo, me recuperé inmediatamente y me arrodillé. La portilla estaba otra vez totalmente abierta y el cristal sujetado en el gancho de la pared. En ese momento, todas aquellas historias se transformaron en hechos. Estaba totalmente despierto cuando me levanté, y sin duda, me habría despertado por la caída de haber estado durmiendo. Además, tenía grandes cardenales en los codos y las rodillas, y los moratones seguían ahí al día siguiente para dar fe del hecho, en caso de que yo mismo lo dudase. La portilla estaba totalmente abierta y enganchada. Era algo tan incomprensible que recuerdo perfectamente haber sentido asombro más que terror cuando lo descubrí. Cerré inmediatamente la ventana y atornillé el tirador con todas mis fuerzas. El camarote estaba muy oscuro. Calculé que la portilla se había abierto en menos de 1 hora desde que Robert la cerrara en mi presencia, y decidí observarla para ver si se abría de nuevo. Esos tiradores redondos de bronce son muy pesados y no son fáciles de mover. No podía creer que toda la pieza hubiera podido girar por el traqueteo del tornillo. Me quedé mirando por el grueso cristal las pinceladas, en ocasiones blancas y en ocasiones grises del mar espumoso que brotaban debajo del casco del barco. Debí permanecer allí de pie 1/4 de hora. De repente, mientras seguía allí, escuché claramente algo que se movía a mis espaldas en una de las literas. Y un segundo después, mientras me giraba instintivamente para mirar, aunque, por supuesto, no podía ver nada en la oscuridad, escuché un gemido muy débil.
Di un salto al otro extremo del camarote y descorrí las cortinillas de la litera superior para lanzar a continuación mis manos y comprobar si había alguien allí. Había alguien. Recuerdo que la sensación que tuve al extender las manos hacia adelante fue como si estuviera zambulléndome en el aire de un sótano húmedo. Y desde detrás de las cortinillas me llegó una ráfaga de aire que olía terriblemente a agua de mar estancada. Logré agarrar algo que tenía la forma de un brazo de hombre, pero era terso y estaba húmedo y gélidamente frío. Súbitamente, mientras retrocedía, la criatura saltó violentamente hacia adelante en mi dirección. Una mole rezumante y resbaladiza, o eso me pareció, pesada y mojada, y sin embargo dotada de alguna clase de fuerza sobrenatural. Corrió tambaleante por el camarote y en un segundo la puerta se abrió y la criatura salió a toda velocidad. No tuve tiempo siquiera de asustarme. Me recuperé de inmediato y me abalancé hacia la puerta para dar caza a esa cosa lo más rápidamente que pude. Pero fue demasiado tarde. A unos 10 metros por delante de mí pude ver, estoy seguro de que lo vi, una sombra oscura que se movía en la penumbra del pasillo, tan rápido como la sombra de un caballo tirando de un carromato junto a una farola en una noche oscura. Pero desapareció en un segundo y me encontré agarrado a la pulida barandilla que recorría el mamparo de la cubierta inferior, donde el pasillo giraba hacia las escalerillas. Se me erizó el cabello, y frías gotas de sudor cayeron por mi rostro. No me avergüenza reconocerlo. Me sentía totalmente aterrado. Sin embargo, dudé de mis sentidos y logré sobreponerme. Era absurdo, pensé. El rarebit galés que había cenado no me había sentado nada bien. Debía de tratarse de una pesadilla. Regresé a mi camarote y tuve que hacer un esfuerzo para entrar. El lugar olía a agua de mar estancada, al igual que cuando me desperté la noche anterior. Tuve que armarme de valor para volver a entrar y revolví a tientas entre algunas cosas en busca de una caja de velas. Mientras encendía un farol de ferroviario que siempre llevaba conmigo en caso de que quisiera leer después de que apagara las luces generales, observé que la portilla estaba abierta de nuevo, y una especie de horror reptante comenzó a invadirme. Un horror que jamás había sentido antes y que no quería volver a sentir. Pero tenía una luz y procedí a examinar la litera superior, esperando encontrarla empapada de agua de mar. Pero no fue así. La cama había sido utilizada y el olor de mar era intenso, pero las sábanas estaban tan secas como el ojo de un tuerto. Supuse que Robert no había tenido el coraje de hacer la cama después del accidente de la pasada noche. Todo había sido una horrible pesadilla. Corrí las cortinillas tanto como pude y examiné el camarote con atención. Estaba totalmente seco, pero la portilla estaba abierta de nuevo. Con una especie de desconcierto horrorizado, la cerré y volví a enroscarla. Y tras maniobrar con mi pesado bastón, pasé a través del tirador redondo de bronce y logré atrancar el marco de cristal con un gran esfuerzo, hasta que el grueso metal del tirador comenzó a combarse por la presión. Entonces colgué el farol de lectura en el respaldo de terciopelo rojo del sofá y me senté para recuperar la calma, si es que podía. Me quedé allí sentado toda la noche, incapaz de pensar en nada. Pero la portilla permaneció cerrada, y no pensé ni por un segundo que pudiera abrirse de nuevo sin que se emplease bastante fuerza. Por fin llegó la mañana y me vestí lentamente, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido durante la noche. Era un día hermoso y subí a cubierta,
feliz de salir y disfrutar de los primeros rayos puros de sol y oler la frescura del agua azul, tan distinta al desagradable olor estancado de mi camarote. De manera instintiva me dirigí a popa, hacia el camarote del médico. Allí estaba él, con una pipa en la boca y disfrutando del aire mañanero, exactamente como el día anterior. «Buenos días», dijo con voz queda, pero con una evidente mirada de curiosidad. «Doctor, tenía toda la razón», dije. «Hay algo extraño en ese lugar». «Sabía que cambiaría de opinión», respondió con un tono de triunfo. «Ha pasado una mala noche, ¿verdad? ¿Quiere que le prepare un reconstituyente? Tengo una receta estupenda». «No, gracias», exclamé. «Pero sí me gustaría contarle lo que ocurrió». Y a continuación intenté explicar tan claramente como me fue posible lo que ocurrió exactamente, sin omitir que me había asustado como jamás me había asustado en toda mi vida. Me detuve sobre todo en el fenómeno de la portilla, que era un hecho que yo podía atestiguar, incluso aunque todo lo demás hubiera sido un espejismo. La cerré en 2 ocasiones esa noche, y la segunda vez, de hecho, combé la pieza de latón al trabarla con mi bastón. Creo que insistí bastante en este punto. «Parece asumir que yo probablemente dude de la historia», dijo el médico sonriendo mientras le daba todo tipo de descripciones sobre el estado de la portilla. «No dudo de ella en absoluto. Le vuelvo a hacer mi oferta. Traiga sus enseres aquí y ocupe la mitad de mi camarote. Venga usted y ocupe la mitad del mío una noche», dije. «Ayúdeme a llegar hasta el fondo de este misterio». «Será usted el que llegue al fondo de otro lugar si lo intenta», respondió el médico. «¿Qué?», pregunté. «El fondo del mar. Voy a abandonar este barco. No es prudente». «Entonces, ¿no va a ayudarme a averiguar?» «Yo no», dijo el médico rápidamente. «Es mi deber mantenerme alerta y no perder el tiempo con fantasmas y ese tipo de cosas». «¿Piensa realmente que se trata de un fantasma?», inquirí con incredulidad. Pero al preguntar recordé perfectamente la terrible sensación sobrenatural que me había invadido durante la noche. El médico se giró súbitamente hacia mí. «¿Tiene alguna explicación razonable que ofrecer sobre estas cosas?», preguntó. «No, no la tiene». «Bueno, usted dice que encontrará una explicación. Y yo le digo que no lo hará, señor, simplemente porque no la hay». «Pero, mi estimado señor», repliqué, «¿me está diciendo usted, un hombre de ciencia, que tales sucesos no pueden ser explicados?» «Eso es lo que le digo», respondió resueltamente. «Y si pueden ser explicados, no me interesa la explicación». No deseaba pasar otra noche más a solas en el camarote, y sin embargo estaba obcecado con llegar a la raíz de las perturbaciones que había observado. No creo que haya muchos hombres dispuestos a dormir allí a solas, tras pasar 2 noches como las que yo había pasado. Pero al final me decidí a volver a intentarlo, aunque no consiguiera que alguien hiciera guardia conmigo. El médico, obviamente, se oponía a realizar dicho experimento. Dijo que era médico de primeros auxilios, por lo que debía estar disponible en caso de que tuviera lugar algún accidente a bordo. No podía permitirse no tener los nervios templados. Tal vez tuviera razón, pero yo me inclinaba a pensar que su cautela era más bien debida a sus recelos. Tras preguntarle, me informó de que no había nadie a bordo que estuviera dispuesto a unirse a mis investigaciones, de modo que conversamos un poco más y me despedí de él. Algo más tarde, visité al capitán y le conté mi historia. Le dije que, si nadie estaba dispuesto a pasar una noche conmigo,
Le rogaba que dejase la luz encendida toda la noche y que lo intentaría yo solo. «Escuche», dijo él, «le diré lo que haré. Voy a compartir la guardia con usted y veremos qué ocurre. Creo que podemos averiguarlo entre los dos. Puede que haya algún polizonte a bordo que intenta conseguir pasaje asustando a los pasajeros. Es posible que haya algo raro en la carpintería de ese camarote». Sugerí que me acompañara el carpintero del barco y examinara el camarote, y me complació enormemente la oferta del capitán de pasar la noche de guardia conmigo. Así pues, el capitán llamó al carpintero para que bajara conmigo e hiciera lo que se le ordenase. Bajamos de inmediato. Previamente me había ocupado de recoger todas las sábanas de la litera de arriba y examinamos el lugar exhaustivamente para comprobar si había algún tablón suelto en algún rincón o un panel que pudiera ser abierto o empujado desde el exterior. Comprobamos los tablones por todos lados, también el suelo. Desenroscamos las sujeciones de la litera inferior y la desmontamos completamente. En resumen, no quedó ni un solo milímetro cuadrado del camarote sin ser examinado o comprobado. Todo estaba en perfecto estado y volvimos a poner todo en su lugar. Cuando ya estábamos acabando el trabajo, Robert se asomó por la puerta y miró dentro. «¿Y bien, señor, ha encontrado algo?», preguntó con una horrible mueca. «Tenía razón sobre la portilla, Robert», dije, y le di el soberano prometido. El carpintero realizó su trabajo en silencio y con gran habilidad, siguiendo mis instrucciones. Cuando hubo acabado de trabajar, habló. «Yo soy un hombre humilde, señor», dijo, «pero creo que será mejor que saque todas sus cosas de aquí y que me permita sellar con media docena de tornillos de 4 pulgadas la puerta de este camarote. Jamás ha pasado nada bueno en este cuarto, señor, y eso es lo único que se puede hacer. Ya se han perdido 4 vidas aquí, por lo que recuerdo, y en tan solo 4 travesías. Será mejor que desista, señor, mejor que desista». «Lo intentaré una sola noche más», repliqué. «Será mejor que no lo intente, señor. Mucho mejor, señor. Es un asunto muy feo», repitió el carpintero. Luego terminó de guardar las herramientas en su bolsa y abandonó el camarote. Pero mi estado de ánimo había mejorado considerablemente ante la posibilidad de contar con la compañía del capitán, y ya había tomado la firme decisión de no dejarme amedrentar aunque intentaran convencerme de no llegar hasta el fondo de este extraño asunto. Me abstuve de comer rarebits galeses y beber grog esa noche, y tampoco me uní al habitual juego de whist. Quería asegurarme de tener los nervios templados y mi propia vanidad me producía cierta ansiedad por quedar bien ante los ojos del capitán. Capítulo 4. El capitán era uno de esos especímenes especialmente curtidos y joviales que pueblan el colectivo humano del mar y que muestran una mezcla de coraje, fuerza de voluntad y tranquilidad ante las dificultades que los encumbra de forma natural a altas posiciones de confianza. No era de la clase de hombres que se amilanan por chismorreos, y el solo hecho de que estuviera dispuesto a unirse a mi investigación era suficiente prueba de que creía que algo realmente grave que no podía ser explicado mediante teorías ordinarias ni menospreciado como meras supersticiones. Además, hasta cierto punto su reputación estaba en juego, así como la reputación del barco. No es una cosa baladí ir perdiendo pasajeros por la borda y lo sabía. Esa noche, sobre las 10 en punto, mientras fumaba mi último puro, se acercó a mí y me apartó del paso de otros pasajeros que paseaban por la cubierta en la cálida oscuridad. «Este es un asunto serio, señor Brisbane», dijo. «Debemos decidir una u otra cosa.
o llevarnos una decepción y no ver nada, o pasar un mal trago. Como ve, no puedo permitirme obviar este problema, y le pediría, si es tan amable, que firmase una declaración de consentimiento. Si no ocurre nada esta noche, lo intentaremos de nuevo mañana y pasado mañana. ¿Está preparado? Marchamos abajo y nos dirigimos al camarote. Al entrar pude ver a Robert, que estaba de pie al fondo del pasillo, observándonos con su habitual mueca, como si estuviera seguro de que algo terrible estaba a punto de suceder. El capitán cerró la puerta con llave. Si ponemos su maleta delante de la puerta, sugirió, uno de nosotros puede sentarse allí. De este modo, nada ni nadie podrá salir. ¿Está la portilla bien cerrada? La encontré como la había dejado por la mañana. En efecto, sin usar una palanca, como había hecho yo, nadie hubiera podido abrirla. Descorrí las cortinillas de la litera superior para examinar bien la superficie. Siguiendo los consejos del capitán, encendí el farol de lectura y lo coloqué para que iluminara las sábanas blancas de la litera de arriba. Insistió en sentarse él en mi maleta, argumentando que deseaba poder declarar que él mismo había estado sentado guardando la puerta. Luego me pidió que inspeccionase el camarote con detenimiento, una operación que no requería mucho tiempo, ya que tan solo consistía en mirar debajo de la litera inferior y bajo el sofá, que a su vez estaba bajo la portilla. Todos los rincones estaban vacíos. Es imposible que entre ningún ser humano, afirmé, o que un ser humano abra la portilla. Muy bien, respondió el capitán con calma. Si vemos algo ahora, debe ser o bien una invención de nuestras mentes, o bien algo sobrenatural. Me senté en el borde de la litera de abajo. La primera vez que ocurrió, explicó el capitán mientras cruzaba las piernas y apoyaba la espalda contra la puerta. Fue en el mes de marzo. El pasajero que dormía aquí, en la litera de arriba, resultó ser un demente. En cualquier caso, se rumoreaba que ya embarcó loco y que había comprado el pasaje sin el conocimiento de sus amistades. Salió corriendo del camarote en medio de la noche y se lanzó por la borda antes de que el oficial de guardia tuviera tiempo de detenerlo. Detuvimos el barco y arriamos un bote. Era una noche tranquila, justo antes de que llegara el mal tiempo, pero no pudimos dar con él. Por supuesto, el suicidio se atribuyó más tarde a su enfermedad mental. Supongo que eso ocurre con frecuencia, repliqué distraídamente. No es frecuente, no, dijo el capitán. Nunca antes había pasado en los años que tengo de profesión, aunque he oído que ocurre a bordo de otros barcos. Bueno, como decía, ocurrió en marzo. En la siguiente travesía... ¿Qué está mirando?, preguntó interrumpiendo bruscamente su narración. Creo que no le respondí nada. Mis ojos estaban clavados en la portilla. Me parecía que el tirador redondo de bronce estaba comenzando a girar muy lentamente alrededor del tornillo, pero tan lentamente que no estaba seguro de si se movía o no. Lo miré con atención, fijando su posición en mi mente e intentando averiguar si experimentaba algún cambio. Siguiendo la trayectoria de mi mirada, el capitán también lo observó. «¡Se mueve!», exclamó con un tono de total convencimiento. «No, no se mueve», añadió un minuto más tarde. Si se tratara de la vibración del tornillo, dije, se habría abierto durante el día, pero esta noche lo encontré tan fuertemente atornillado como lo dejé esta mañana. Me levanté y probé el tirador. No había duda. Se había aflojado y con un pequeño esfuerzo pude girarlo con mis manos. Lo extraño, comentó el capitán, es que el segundo hombre que perdimos se supone que salió por esa misma portilla.
Fue una situación terrible, en mitad de la noche y mientras el viento arreciaba. Saltó la alarma que indicaba que una de las portillas estaba abierta y que el agua estaba entrando. Bajé y encontré el camarote totalmente inundado. El agua entraba a raudales cada vez que el barco se balanceaba y todo el marco de la portilla, no solo la ventana central, oscilaba pendiendo tan solo de los tornillos superiores. Bueno, logramos cerrarla, pero el agua causó algunos daños. Desde entonces el lugar huele a agua de mar de vez en cuando. Llegamos a la conclusión de que el pasajero se había lanzado por la portilla, aunque solo el señor sabe cómo pudo hacerlo. El asistente del sobrecargo no para de decirme que no puede mantener nada cerrado en este lugar. ¡Caramba! Puedo olerlo ahora. ¿Lo huele usted?, preguntó olisqueando el aire con gesto de sospecha. Sí, muy claramente, dije, y me estremecí mientras ese mismo olor a agua de mar estancada iba llenando el camarote. Bueno, para oler así tendría que haber humedades en el camarote, continué, y sin embargo, cuando lo he inspeccionado con el carpintero esta mañana, estaba totalmente seco. Es sumamente extraordinario, pero ¿qué? Mi farol de lectura, que estaba situado sobre la litera superior, se apagó de repente. Todavía entraba mucha luz por el panel de vidrio esmerilado junto a la puerta, por el cual se filtraba la luz de emergencia. El barco se mecía con fuerza y la cortinilla de la litera de arriba ondeó hacia afuera, invadiendo el camarote para luego volver a su posición. Me levanté rápidamente del borde de la cama y en ese mismo instante el capitán se puso en pie de un brinco, dejando escapar una fuerte exclamación de sorpresa. Me había dado la vuelta con la intención de bajar el farol para examinarlo y fue entonces cuando escuché su exclamación e inmediatamente después su grito de auxilio. Salté hacia él. Estaba sujetando con todas sus fuerzas el tirador redondo de la portilla. Parecía girar a pesar de la presión que ejercía con sus manos. Agarré mi bastón, una pesada vara de roble que solía llevar siempre conmigo, y lo clavé a través del tirador redondo con todas mis fuerzas. Pero la madera se partió bruscamente, y caí sobre el sofá. Cuando me levanté, la portilla estaba abierta de par en par, y el capitán estaba totalmente erguido, con la espalda pegada a la puerta y el rostro y los labios lívidos. «¡Hay algo en esa litera!», gritó con una voz extraña y con ojos desorbitados a punto de salirse de sus cuencas. «Sujete la puerta mientras echo un vistazo. Sea lo que sea, no se nos va a escapar». Pero, en vez de ocupar su lugar junto a la puerta, me impulsé, apoyando los pies en el borde de la litera de abajo y atrapé algo que yacía en la litera superior. Era algo espectral, indescriptiblemente horrible, y se revolvió entre mis manos. Era como el cuerpo de un hombre ahogado hace mucho tiempo, y que, sin embargo, se movía y tenía la fuerza de 10 hombres vivos. Sujeté firmemente y con todas mis fuerzas aquella cosa resbaladiza, rezumante y espantosa, y sus blancos ojos muertos parecían mirarme desde el más allá. Manaba de él aquel olor nauseabundo a agua de mar corrupta y su brillante cabello colgaba en asquerosos mechones húmedos sobre su rostro muerto. Luché con aquel ser sin vida. Se abalanzó hacia mí, me empujó hacia atrás y a punto estuvo de romperme los brazos. Después me rodeó el cuello con sus brazos de muerto viviente hasta acabar con toda mi resistencia. Dejé escapar un fuerte grito, caí al suelo y solté a la criatura. Al caer de la litera, la cosa saltó por encima de mí y pareció echarse encima del capitán. Cuando vi a este de pie por última vez estaba pálido y con un rictus de seriedad dibujado en la boca. Tuve la impresión de que el capitán golpeaba violentamente al ser muerto
y luego él también cayó al suelo boca abajo, con un incoherente alarido de horror. La criatura se detuvo un instante, y parecía flotar sobre el cuerpo postrado del capitán. Yo habría gritado una vez más por puro terror, pero ya no me quedaba voz. La criatura desapareció de repente, y todavía con mis sentidos trastornados creí ver que escapaba a través de la portilla abierta, aunque, considerando el escaso espacio de la abertura, no creo que haya nadie capaz de explicarlo. Me quedé en el suelo durante un largo rato, y el capitán yacía junto a mí. Por fin, recuperé parcialmente mis sentidos y me moví, e inmediatamente supe que tenía el brazo roto. El pequeño hueso del antebrazo izquierdo cerca de la muñeca. De alguna manera logré ponerme en pie, y con la mano buena intenté levantar al capitán. Este gruñó y se movió, y finalmente recobró el sentido. No estaba herido, pero parecía muy aturdido. Bueno, ¿quieren oír algo más? Ya no hay nada más. Ese es el fin de mi historia. El carpintero llevó a cabo su proyecto de sellar la puerta del camarote 105 con media docena de tornillos. Y si en alguna ocasión embarcan en el Kamchatka, pueden intentar solicitar una litera en ese camarote. Les informarán de que ya está ocupada. Sí, está ocupada por esa cosa muerta. Acabé la travesía en el camarote del médico. Me curó el brazo roto y me aconsejó no trastear con fantasmas y ese tipo de cosas nunca más. El capitán permaneció durante el resto de la travesía muy silencioso y jamás volvió a capitanear ese barco, aunque el buque todavía navega. Y yo tampoco volveré a navegar en él. Fue una experiencia sumamente desagradable y yo quedé profundamente aterrorizado. Algo que no me gusta. Eso es todo. Así es como vi un fantasma, si es que era un fantasma. En cualquier caso, estaba muerto.